Pueden haber muchos otros más, pero por lo menos con los que ya vimos, que son como los más comunes, y se interpreta de una manera errónea con respecto a la salvación, que se pierde, o que pues tenemos que guardarla para que no se nos pierda, para no perder la salvación, que tenemos que guardarla mediante las obras, y que tenemos que santificarnos de una manera y de otra, y lo llevamos al extremo de llegar a creer que nos santificamos porque ayunamos, porque leemos mucho la Biblia, porque mantenemos en vigilias, porque servimos mucho en la iglesia, porque hacemos muy buenas obras. Y todo eso es necesario hacer: leer la Biblia, orar, ayunar. Todo eso es necesario hacerlo. Todo eso es necesario hacerlo, y entendiendo que si el ser humano, el hombre, lo hace porque es el mismo Dios dentro del, el mismo Espíritu Santo dentro de él, el que le guía y le lleva a esas cosas, le está llevando continuamente a eso dentro de la vida como creyente. Aún eso no debe partir ni de nosotros, o no lo inspira nuestra propia alma, sino que recordando la idea de las palabras del Señor Jesús, cuando dijo: ustedes no pueden hacer nada apartados de mí, nada no pueden hacer realmente, ¿verdad? Por lo menos no genuinamente, porque había mucha gente que oraba. No podemos orar a Dios sin Él, sin la ayuda de Él, en su Espíritu en nosotros, en la realidad de la vida de Él en nosotros. Aunque mucha gente puede orar, pero no lo hace conforme a Dios. Entonces no lo hace conforme a la voluntad de Dios, y por eso dice: ustedes no pueden hacer nada sin mí, nada. Si yo no estoy lleno del Espíritu, si el Espíritu de Dios no está en mí, si no soy una criatura nueva, yo no podré orar, por lo menos en la manera como Dios quiere que lo hagamos, con un corazón humillado, contrito, sincero. Porque el Señor le dijo alguna vez al pueblo de Israel a través de Isaías: ustedes pueden multiplicar la oración, pero ustedes no pueden hacer nada sin mí. Y sin mí es que mientras no reconozcan que yo soy su Señor, su Creador, no reconozcan la realidad de eso, de que tú vives porque yo vivo, porque yo soy. Y mientras tú no tengas un corazón humillado, y que yo pueda transformarte y renovarte y traerte de nuevo a esta eternidad conmigo, tú no puedes orar de tal manera que yo pueda oírte, que yo pueda escucharte. Amén. Que yo pueda oír tus oraciones. Amén, amén. Hermano, ahí nos damos cuenta, en todas esas cosas nos damos cuenta nosotros que realmente Dios es todo. Dios es todo. Él es todo, por todos y en todos. Y esto quizá a muchos les suene como una extravagancia o una exageración. No, es que es sencillo. Nosotros no somos nada sin Dios, ni nadie sin Dios. Y estamos aquí parados por Dios. Y este cuerpo de carne está aquí, y la sangre fluye, y todo nuestro sistema como tal es porque Dios es. Y por eso somos. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Y por eso dice la Escritura, es que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Y ahí decimos: es todo, ahí está. Todo lo que somos. Amén. En Él tenemos seguridad. Si estamos en Él, verdaderamente tenemos seguridad. Todas las cosas por Él subsisten, aun los que no están en su temor. Todo. Aquí el asunto es que si estamos en su temor, estamos en su voluntad, pues lo que tenemos es una vida eterna asegurada. Amén. Compartimos la misma vida que los que no tienen a Dios tenemos. El que nos sustente en este cuerpo, nos sustente en esta vida aquí. Pero más allá de eso, tenemos la seguridad de que estaremos con Él por la eternidad. Amén. Si es que estamos con Él. Ahora, Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13. Vamos a leerlo y luego oramos. Dice 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Amén. Amén, amén. Padre, te pido por favor en esta mañana que nos ayudes, Señor. Hay muchas cosas difíciles de entender, de comprender, pero tú nos has dado tu espíritu, Señor. Tú nos has dado la fe, tú nos has dado tu gracia. Y te suplico por favor que en esa manera, por favor, nos guíes a entender y comprender tus palabras. Lo que es más importante, que aun cuando algunas cosas no podamos comprenderlas del todo, porque la Escritura dice que las cosas reveladas son para tus hijos, pero las que están escondidas te pertenecen a ti. Señor, aunque también el apóstol Pablo decía que ahora vemos oscuramente, pero entonces llegará el día en que veremos y conoceremos cómo son las cosas realmente, Señor. En ese orden de ideas, Señor, estamos delante de usted y le rogamos que nos permitas a través de las Escrituras y tu Espíritu poder comprender muchas de estas cosas. Y si muchas no las llegáramos a comprender, Señor, nos gocemos en saber que nos escogiste, nos llamaste y que nos sustentas, que eres poderoso para hacer que estemos firmes, y que el querer como el hacer de tu buena voluntad esté siempre presente en nosotros como una meta, Señor, como una meta de cada día. Gracias porque de todas las cosas usted, Señor, ha provisto para nosotros. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos des dirección en esto y que podamos seguir aún en pos de vivir firmes en tu presencia. Firmes, Señor, firmes en esa fe salvadora, firmes, Señor, trabajando en pos de formar la imagen, esa imagen santa en nosotros, de ser como Él, porque usted dijo, Señor, sigan las pisadas de Él, imítenlo a Él, vivan como Él vive, y en eso te pedimos que nos ayudes en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Mateo 24, versículo 12 y 13. Es uno de los versículos que corresponde, como le decía, a los muchos que quizá se han malinterpretado con respecto al hecho de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos ha dado salvación. Y quizá de la manera como yo quizá llegué a pensar, usted lo llegó a pensar también. Y sobre todo en el hecho de fijarnos en el versículo 13, Mateo 24, 13, donde dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa palabra persevere, al parecer fue como la palabra que más nos detenía al hecho de interpretar de que yo debo perseverar en cosas para ganar esa salvación. Que dice, el que persevere será el que será salvo. Y entonces pensábamos en que ese persevere es que yo tengo que congregarme, yo tengo que ayunar, yo tengo que ser bueno, yo tengo que hacer buenas obras, yo me tengo que portar bien, todas esas cosas. Y vuelvo y reitero, de hecho tenemos que portarnos bien. De hecho todas las cosas que le digo tenemos que hacerlas. Tenemos que hacer buenas obras también. Pero equivocadamente nosotros pensábamos que el perseverar era eso. El perseverar para yo ganarme la salvación, porque es que la salvación me la gano yo. Yo soy el que voy a salvarme si yo me porto bien, si yo hago las cosas bien. Para ello quizá estaba la idea de que cuidado con pecar, porque es que eso hace parte del perseverar, y si usted peca, entonces eso llevaba a la gente, hermano, a tener, a vivir siempre como
como sin fuerzas, desprevenido. Por lo menos yo en algún momento de mi vida cristiana, ya en el comienzo, yo me daba golpes, hermano, de pecho y yo mantenía, pero volví otra vez y yo llegué a, ¿sabe qué llegué a decir yo? Yo no sirvo para cristiano. Yo le dije a mi esposa, amor, yo no sirvo para cristiano, yo sirvo para eso porque yo mantengo peque y peque y peque y peque. Y yo no sirvo para cristiano. Y lógicamente, pues, comprendiendo de que ese tiempo que le hablo fue quizá el de casi un año, donde todavía no había nacido de nuevo, pero aún después de habiendo nacido de nuevo, aún de alguna manera esa idea de que yo debo perseverar para ganarme la salvación, en el sentido de que son por mis obras, es por lo que yo hago, de que yo no debo pecar y el pecar, el hecho de pecar, inclusive muchas personas las ha llevado a decir, no, yo no sirvo y me voy, porque yo no puedo. Es como la persona que dice, no, es que yo para buscar al Señor yo tengo que cambiar primero, yo soy esto y soy aquello, entonces para ir a buscar al Señor, pero no busco porque yo tengo que cambiar primero para poder ir a la iglesia. Y entonces en esa manera la gente cree que es salva porque tiene que ser perfecto él y en sus fuerzas, ser una buena persona, ya no beber licor o ya no vagabundear y bueno, una serie de cosas, hermano. Y todo eso se ha convertido de alguna manera en el hecho de que las personas tienen presente de que se salvan por sus propios méritos. ¿Comprende? Por sus propios méritos. Ahora, siempre tenga en cuenta de que cuando hablo de cosas que debemos hacer, como orar, como leer la Biblia, porque hay gente que cree que por simplemente leer la Biblia, orar, por eso se salva. No estoy diciendo con eso entonces que no debo orar, no debo leer la Biblia, no debo estudiarla, no debo apartarme del mal, no debo ayudar a los demás, desarrollar buenas obras, ¿verdad? Debo de hacerlas, pero eso no es en ningún modo, en ninguna manera lo que me va a dar la salvación, porque la salvación es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él la ha dado por gracia a todo aquel que tiene fe y es gratuita. La obra de la salvación es de Dios, la salvación es de Él y la obra de la salvación es de Él. Él dice que Él comenzó en nosotros una obra y Él va a estar trabajando en ello, perfeccionándola. Ya la comenzó, ya nos la dio, ya es segura, pero Él va a seguir trabajando en ello. Él va a seguir obrando en ello, porque es necesario que Él siga trabajando, perfeccionando esa obra. Es necesario. Entonces, este es otro de los versículos que se han malinterpretado de esa manera. El que persevere, entendiendo esta palabra perseverar como el que yo soy el que me gano la salvación. Soy yo el que lo tengo que hacer. Amén, amén. A ese extremo. Cuidado con el otro extremo. Cuidado. Ya soy salvo, siempre salvo. Entonces pequemos y pequemos y pequemos. Que abunde el pecado para que sobreabunde la gracia. Ese es el otro extremo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Amén, amén. Cuidado con eso. Ok, yo he querido como a grandes rasgos poder mirar el contexto de este texto. Y ciertamente el contexto de ese texto habla de uno de los temas que quizá ha sido interpretado en algunas formas por muchos estudiosos a través del tiempo. Mucha gente estudiosa, teólogos, y unas en una posición, otros en otra posición. Y algunos comentaristas, algunos comentarios hablan acerca quizá de lo difícil que es en algún momento quizá poder fusionar las ideas que el Señor habló en ese capítulo 24, que también lo comparten Marcos capítulo 13
y también lo comparte Lucas en el capítulo 21, Marcos capítulo 13 del 3 al 23 y Lucas capítulo 21 del 7 al 24. También lo comparten esos dos evangelios, son los evangelios sinópticos y son temas paralelos que se llama en la Biblia, temas paralelos porque tratan del mismo tema. Y unos, Mateo escribió algunas cosas que quizá no escribió Lucas como tal, y Lucas las escribió y Mateo no, y fue como el Espíritu Santo repartió y lo hizo con cada uno de estos hombres a los cuales inspiró el Señor para traer este mismo mensaje. Y de ahí que siempre hablamos de que la Biblia se tiene que interpretar a la luz de ella misma. Amén, de ella misma. Entonces, yo voy a estar leyendo, tengo aquí de hecho algo que para mí ha sido de bendición, un comentario. Este comentario se llama Se hizo hombre, de Pablo Hoff, o Huff, no sé si lo pronuncié bien. Y me ha ayudado mucho para comprender también algunas cosas y por lo menos... mi hermano, la palabra de Dios es la palabra profética más segura y a ella tenemos que ir, pero qué bueno poder oír a otros también que también tienen el Espíritu Santo y poder oírlos hablar en ese mismo sentir y poder ir a las Escrituras y también corroborar muchas cosas que el Espíritu Santo nos lleva a esa unidad. Esto es algo que nos llena de gozo. También nos ayuda en el hecho de afirmarnos cada día. La Biblia habla de que somos un cuerpo y nos sometemos los unos a los otros y nos afirmamos los unos a los otros cuando estamos en esa unidad. Y esa unidad que nos une, valga la redundancia, es precisamente la fe en el Señor, la confianza que tenemos en Dios. Y en cuanto a la vida eterna, la esperanza que tenemos segura, como decía el apóstol Pablo, de que las aflicciones de este mundo no son comparadas con lo que nos espera. ¿Cuántos dicen amén? Y hablar de aflicciones, pues Pablo dice, las aflicciones de este mundo, eso nos llena o nos lleva al entorno de lo que precisamente Mateo 24 habla, porque habla precisamente de tribulaciones, de aflicciones, de pruebas, habla de todas esas cosas. Entonces, la ocasión del discurso, ¿cuál fue la ocasión de este discurso de Mateo capítulo 24? Dice que al abandonar el santuario, usted va a seguir quizá en su Biblia leyendo lo que dice allí, ¿verdad? Dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos, ¿verdad? Para mostrarle los edificios. Pero yo voy a mostrarle aquí, voy a leerle aquí a usted mientras que usted va a ir mirando quizá en algunos versículos ahí en Mateo, o vamos a ir leyendo. Dice, al abandonar el santuario, los discípulos de Jesús le hacen notar los magníficos edificios del templo. Están construidos de mármol blanco recubierto de gran parte con láminas de oro que brillan al sol. O sea, esto era un espectáculo, hermano. Y eso era la gloria del pueblo de Israel en aquel tiempo. Es el templo. Amén. Esa era la gloria de ellos. Eso si hablamos de las maravillas que han habido en este mundo, ese era un orgullo. Todos los judíos están orgullosos de su fabulosa suntuosidad. Pero con tristeza el Señor anuncia que toda esa magnificencia que ellos le están mostrando será demolida hasta los cimientos, le dijo el Señor. Por eso leemos ahí, cuando Jesús salió del templo, 24:1, Mateo 24:1, y se iba, parece que él estaba allí enseñando, pero salieron del templo y él se iba. Dice que se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y mostrándole qué hermosura había en todo ello. Y Jesús, mientras miraba eso, los escuchaba. Y entonces dice que respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Dijo, les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra, no habrá piedra que no sea derribada. Yo me imagino que eso desinfló a los apóstoles en este tiempo, decir, pero y quizá el llegar a creerlo de alguna manera ellos dirían, pero ¿cómo van a? Esto es una
es una construcción tan bien hecha, esto está, mejor dicho, calculado y quizá en la cabeza de ellos no podría llegar a surgir esa idea. Pero déjenme seguir leyendo. Dice, y sucedió transcurrido 40 años después de que Jesús habló eso. Y eso va a llegar o llega hacia el año 70. ¿Por qué dice aquí que sucedió transcurridos 40 años? O sea, 4 décadas después. Porque Jesús tenía alrededor de más o menos 30 años, ¿verdad? Y sucedió más o menos en el año 70. Entonces transcurrieron alrededor de quizá unos 40 años cuando esta profecía se cumplió y toda la estructura fue efectivamente destruida como Jesús lo profetizó. Amén. Como Jesús lo profetizó. Ahora, en el versículo 3 dice que mientras Jesús descansa en la ladera occidental del Monte de los Olivos, sus discípulos le formulan 2 preguntas. Después de que escuchan acerca de lo que va a suceder con el templo de Jerusalén, con la misma ciudad de Jerusalén. Y entonces ellos le hacen 2 preguntas, le formulan 2 preguntas. La primera, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Hablando quizá específicamente de lo que les acaba de decir acerca del templo, la destrucción del templo y de hecho de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Y hubo otra pregunta que se añadió: ¿y qué señal habrá de tu venida, Señor? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 2 preguntas. El Señor aprovecha su interés a fin de darles, escuche, a grandes rasgos, dice el comentario, a grandes rasgos. Y yo creo que efectivamente, si nosotros hemos leído Mateo 24, la descripción que da el Señor allí es algo a grandes rasgos lo que está mostrando, ¿verdad? Aquí el comentario dice, a grandes rasgos, dice, les mostró una visión panorámica del tiempo entre la crucifixión, la cruz, su muerte, y la segunda venida. Fíjese, desde que Él muere hasta cuando Él regresa, Él da a ellos, lo que les da a ellos es una visión panorámica de lo que va a ocurrir en ese tiempo entre su muerte y su venida. Ese lapso de tiempo que es el tiempo prácticamente, el tiempo de la iglesia prácticamente, el tiempo de la gracia del Señor. Amén. El tiempo de la gracia del Señor, de esta gracia en la que estamos viviendo nosotros aún, porque Jesús aún no ha venido. Amén. Entonces, Él le da una visión panorámica del tiempo entre la crucifixión y la segunda venida. Indica en particular las señales que precederán tanto la ruina de Jerusalén como el segundo advenimiento o la segunda venida del Señor. Amén. La segunda venida del Señor. Aquí en este comentario hay algo añadido en este comentario, quizá importante de poderlo, solamente lo voy a nombrar, lo voy a leer nomás nombrándolo. Principios de interpretación o que debemos de entender con respecto a la profecía. Una de ellas, de esos principios, es que muchas veces la profecía no presenta eventos en orden cronológico. Es una característica de la profecía vista en la palabra de Dios, en la Biblia. Muchas veces no se presentan los eventos en el orden cronológico, en el tiempo, que primero esto y sigue, sino que, ¿me entiende? Otro aspecto, otro principio, a veces la descripción profética, lo que se describe proféticamente, pasa de un suceso cercano a otro muy del futuro, sin indicar que hay un gran intervalo de tiempo entre los dos, entre ese evento o suceso cercano del que se puede estar hablando el profeta, y aquí está Dios hablando a través de un hombre, porque la profecía es de Dios, la palabra es de Dios, ¿verdad?
Dice que se describe la palabra profética como de un suceso cercano que pasa a otro muy del futuro sin indicar que hay un gran intervalo de tiempo entre los dos. Y a esto se le llama perspectiva profética, se llama la perspectiva profética. Otro aspecto es que con frecuencia los profetas emplean un acontecimiento cercano como un símbolo profético de algo de mayor trascendencia. Amén. Los profetas, en ocasiones Dios, hablando a través de los profetas, de los hombres que usa el Señor, hablando, con frecuencia emplea un acontecimiento cercano y lo toma como un símbolo profético de algo mayor, algo pequeño para algo mayor o más trascendental. Y otro aspecto es el de las figuras apocalípticas. Algunos de los profetas emplean figuras apocalípticas, es decir, símbolos extravagantes, símbolos para anunciar eventos, circunstancias, situaciones que puedan pasar. Amén, amén. Que puedan pasar. Gloria a Dios. Ahora, en el libro de Daniel se encuentran referencias a un asunto que ciertamente ahí en Mateo 24, y no quiero como detenerme a leer todo porque se lo dejo de tarea a usted, porque en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, se habla de algo como la abominación, algo especial de que Jesús lo nombró como la abominación. Y en tiempo atrás, antes de que Jesús se manifestara, Dios con nosotros, ¿verdad? El verbo se hiciera carne, Dios viniera. En el libro de Daniel se encuentran referencias de dicha abominación. Si usted lo quiere escribir, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11. Vuelvo y repito, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11. Yo sé que muchos aquí quizá han estudiado acerca de esto y saben de esto o lo han escuchado nombrar. Pero bueno, es importante que todas esas cosas no dejemos nunca de tenerlas en cuenta. Como decía Pablo y Pedro, no me es molesto volver a recordarles las mismas cosas y es provechoso. La expresión alude a la profanación del templo por el rey sirio Antíoco Epifanes en el año 168 antes de Cristo. Antes de Cristo. El cual, escuche, colocó un altar pagano sobre el altar de holocaustos, sacrificó cerdos en el templo y convirtió en burdeles las habitaciones de los sacerdotes que vivían en el recinto del santuario. Así intentó erradicar la religión judía. Esto fue antes de Cristo, 168 años antes de Cristo. Esta espantosa profanación del templo provocó la lucha apasionada de los judíos en favor de las cosas sagradas y de la independencia nacional. Otra profanación semejante ocurrirá y será una de las señales de que se aproxima la destrucción de la ciudad santa. Esto parece aludir al tiempo cuando el templo va a ser destruido, que no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Aquí en esto podemos ver alguna característica de los principios que vimos acerca de la profecía, de algo del pasado, ¿verdad? Y que nos lleva a algo mayor en el futuro. Aquí ya vamos viendo quizá parte de esa característica de la palabra profética. Amén, amén. Dice, hay otro comentario aquí, dice, aunque no estamos en condiciones de decir con seguridad a qué se hace referencia con este suceso, pareciera que el apóstol Pablo alude a Antíoco Epifanes como símbolo profético del hombre de pecado, el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, y ese no vendrá el Señor. Amén. La venida del Señor.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, dice la Escritura. No, nadie los engañe en ninguna manera. Note lo que dice, en ninguna manera, en ninguna forma, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y añade, se manifieste el hombre de pecado. O sea, aquí habla de que se va a manifestar el anticristo. Y el anticristo, muchos dicen que el anticristo es un sistema solamente. No, hermano, la Biblia habla del anticristo como una persona que va a manifestarse. Ahí dice, y se manifieste, fíjese que dice, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces, dice aquí el comentario que pareciera que Pablo estuviese haciendo referencia al Antíoco Epifanés como símbolo profético del hombre de pecado, el anticristo. Dice aquí, véase Daniel 11:31. Vamos a Daniel 11:31. Daniel 11:31, que dice también relacionado a esto que estamos hablando, hermano, de la realidad de esto, de que el enemigo, Satanás, busca sus fines. Daniel 11, le dije que, versículo 31, ¿verdad? Dice aquí, Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Amén. Esto es como una referencia también a este aspecto. Parece que Pablo, ¿verdad?, está hablando de alguna manera de este mismo hecho de antes de Cristo, año 168 antes de Cristo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres de Dios. El Espíritu Santo es el espíritu de la palabra profética. Él es el que ha traído la palabra. Amén. Entonces, en vista de esto, sabiendo que Dios mismo inspiró a los hombres de Dios, esto diríamos nosotros, hermano, que esto apunta al hecho de que se manifestará alguien más. Amén. Alguien más con respecto a la destrucción de todo lo que se llama Dios o todo lo que tenga que ver con Dios. Y fíjese, cuando el anticristo venga, él no vendrá simplemente contra el Dios verdadero, sino contra todo lo que se llame Dios, porque él quiere ser Dios de todo. Por eso es que él vendrá a destruir toda religión, toda enseñanza, doctrina, porque él quiere ser Dios, solamente él, el único centro de adoración. Amén. Epifanés profanó el templo colocando una imagen de Zeus en el templo. La profanación del santuario por el hombre de pecado, el cual, dice, es una de las señales más patentes de que Cristo vendrá pronto. Cristo vendrá pronto. Concluimos pues que Jesús en su discurso funde, escuche esto, en su discurso de Mateo 24, funde la caída de Jerusalén con la tribulación que acontecerá inmediatamente antes de que venga el Señor. Amén. Así el sitio de Jerusalén con el padecimiento espantoso de sus habitantes constituye un símbolo profético de la gran tribulación. Un símbolo profético de la gran tribulación. Amén. Un símbolo profético de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo, dice en Mateo 24, ahí de capítulo 24, del 21 al 28. Déjeme mostrarle un comentario aquí en esta Biblia que se ajusta, hermano, a la posición, se ajusta más a la posición que yo tengo, porque le digo por qué la posición que yo tengo, porque es conocido que con respecto a la tribulación hay posiciones, ¿sabe? La tribulación con respecto al arrebatamiento de la iglesia hay posiciones. Se habla de una
tribulación, una pretribulación, se habla de una mid-tribulación y se habla de un post-tribulación. Y se habla de esas tres posiciones con respecto al arrebatamiento de la iglesia, porque dicen unos, el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación, o sea, se manifiesta el hijo de pecado, el hijo de perdición y la iglesia ya se ha ido. La otra mid-tribulación habla de que a mitad de la gran tribulación, que es el periodo de 7 años, la iglesia será arrebatada. La iglesia como tal será arrebatada. Y la post-tribulación, que habla de que el arrebatamiento ocurrirá después de que la iglesia ha pasado por toda la tribulación y entonces será arrebatada. Mi posición, y siempre he estado en esa posición, es que la iglesia va a ser arrebatada antes de que ocurra todo esos juicios de Dios aquí, que se habla de un periodo de aproximadamente 7 años, donde habrá gran tribulación, cual nunca ha habido en el mundo. Amén. No quiero como querer centrarme ahora de pronto en leer, porque la verdad es que el tema no es no es el arrebatamiento, eso no. Simplemente quiero como ubicarme de alguna manera en el contexto de este versículo controversial con respecto a la salvación. Amén. Entonces, la segunda venida de Cristo acontecerá inmediatamente después de la tribulación que Cristo describe en Mateo 24, 21 al 28 y Marcos 13, 19 al 23. Ok, pero quiero leer antes algo aquí. Escuche, hay interpretaciones diferentes, ¿verdad? Hay interpretaciones diferentes con respecto a este discurso del Monte de los Olivos. Y una de esas posiciones de algunos teólogos, note que dice algunos teólogos en plural, y esto no es de ahora, hermano, sugieren que toda esta parte del texto de Mateo 24 se refiere exclusivamente a eventos escatológicos. Ellos proponen que el capítulo 24 debería ser dividido en 4 partes. La primera mitad de la gran tribulación, del versículo 4 al 14, la segunda mitad de la tribulación del 15 al 28, no sé si usted está escribiendo, la primera mitad de la gran tribulación, del versículo 4 al versículo 14. La segunda mitad de la gran tribulación del versículo 15 al 28, hablando del capítulo 24, amén. Estoy hablando del capítulo 24, los versículos 4 al 14. Dicen los teólogos, ¿verdad?, que han venido hablando acerca de esto, escatólogos, que se refiere el versículo 4 al 14 de la primera parte de la gran tribulación, la segunda mitad de la tribulación del versículo 15 al 28, las señales de la venida de Cristo, los versículos 29 al 31, y las señales del repentino fin del mundo están descritos, dicen, del versículo 32 al 51. También dice que sugieren que el capítulo 25, que habla acerca de las vírgenes, ¿recuerda usted las 10 vírgenes? Es un capítulo que también está amarrado allí, es una exhortación al pueblo de Dios para que esté vigilante en cuanto a la ocurrencia de los eventos que han de suceder. Amén. Que amarra toda esa enseñanza. Amarra toda esa enseñanza. En vista de esto, hermano, en vista de esto, los versículos 4 al 14, ahí está el versículo 12 y 13, dice: el amor de muchos se enfriará y el que persevere será salvo. Recuerde que lo leímos, sí fue así que lo leímos, ¿verdad? Mateo 24, 12 y 14 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Según esta posición, aquí está ocurriendo la tribulación. Es la tribulación efectivamente la que está ocurriendo aquí. Vuelvo y reitero, hay 3 posiciones con respecto al arrebatamiento de la iglesia: antes de la tribulación, en medio de la tribulación, a la mitad de la gran tribulación y al final de la gran tribulación. Yo creo que nosotros, hermanos, seremos arrebatados juntamente con el Señor antes de que todas estas cosas suceden. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi posición, hermano. Amén. Amén, amén. Aquí hay aspectos, hay asuntos, hermanos, en los que
Usted de pronto dirá, pero bueno, pero al fin, ¿qué? Entonces, ¿la Biblia qué? ¿Es seria o no es seria? Hermano, hay muchas cosas de las que se puede disertar, pero tenga en cuenta algo. Aquí lo más importante es, no importa si Cristo viene antes o en el medio, después. Aquí lo importante es que, hermano, usted y yo nos vamos con Él si verdaderamente hemos nacido de nuevo, y Él mismo nos hará estar firmes, sea cual sea lo que pueda suceder. Pienso de esa manera. Así que no se asuste. Usted simplemente esté firme. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene por su iglesia? Y sea que venga antes o en la mitad o después. Hermano, aquí lo más importante es que Dios nos escogió, Dios nos llamó. Nosotros no estábamos buscando al Señor. Nadie busca al Señor. Él es el que busca a los suyos. Nosotros estamos en Él. Nos ha dado su Espíritu Santo. Somos de Él y con Él vamos a estar por toda la eternidad. Que si vienen pruebas, dificultades, ya estamos de alguna manera viviendo dificultades. Amén. No vendrá sin que antes venga la apostasía, no vendrá el anticristo, sin que antes se manifieste la apostasía. La pregunta es, ¿no estamos viviendo apostasía ya? Ya estamos viviendo. La pregunta es, ¿no están matando inclusive ya desde ahora cristianos? Aquí quizá no está pasando, pero ¿cuántas noticias de cristianos asesinados? Quizá muchas son las noticias de que mataron al perrito, que mataron a la lorita, pero que mataron cristianos, y eso quizá no es muy conocido, hermano. Pero ya mismo, ahora mismo, hermano, la iglesia de una manera o de otra está siendo perseguida. Nosotros de pronto aquí estamos sabrosos, aún. Pero Dios guarda a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Dios guarda a los suyos. Dios guarda a los que son suyos, hermano. Entonces, aquí lo importante de esto es que usted sepa que está seguro en la fe de Dios y que usted es de Dios, que Dios le ha escogido, Dios le ha llamado. Por eso es que la Biblia nos invita diciendo, examínense si están en la fe. Examínense. Y si es que el Espíritu del Señor está en ustedes. Aquí lo importante, hermano, de esto es que usted sepa que está en el Señor realmente, que usted verdaderamente ha nacido de nuevo. Porque muchos son los que están entre nosotros y no son de nosotros, y parecen. Amén. Y pareciere. Dice aquí, parece que la perspectiva profética del Señor pasa sin advertencia de la angustia del sitio de Jerusalén a la gran tribulación. Escuche con atención. El comentario dice aquí, parece que la perspectiva profética del Señor pasa sin advertencia de esa angustia del sitio de Jerusalén, pasa a la gran tribulación. ¿Recuerda que leímos acerca de los principios proféticos? Que pasa de un asunto a algo que quiere mostrar. Y aquí el comentarista dice que parece que pasara, ¿verdad?, sin advertencia de la angustia del sitio de Jerusalén a la gran tribulación, la cual ocurrirá a la consumación de la edad. Mateo 24, 21. Leamos qué dice el versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. Jesús echa mano, eso lo dice también en Marcos 13 y 19. Jesús echa mano de los rasgos de los sufrimientos de los judíos en el año 70 para pintar la agonía de la humanidad en la última época del mundo. Daniel 12:1, escríbalo por favor, Daniel 12:1. Isaías 13, del versículo 10 al 13, también da una referencia acerca de este tiempo. Isaías capítulo 13, para que usted lo escriba. Isaías capítulo 13, versículo 10 al 13, también da una referencia acerca de esto. Apocalipsis 7:14 también lo puede anotar. Dice, habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Lo leímos ahí en Mateo 24:21.
La profecía del Monte de los Olivos no hace distinción entre la aflicción de los creyentes y la del mundo que rechaza a Cristo. En Apocalipsis, sin embargo, vemos que habrá un anticristo. Amén. Habrá un anticristo. De hecho, Pablo habló de eso en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Se manifestará el inicuo o el hijo de perdición, el sin ley, dice el griego. En el griego ese inicuo es sin ley, ¿verdad? Esto habla de alguna manera de una anarquía. Él es su ley ya. Amén. Él es ley para sí mismo. Entonces dice, el cual hará guerra contra los santos y los vencerá. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Note lo que dice, y los vencerá. El cual hará guerra contra los santos y los vencerá. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Como consecuencia, dice el comentarista aquí, habrá una multitud innumerable de mártires de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Vamos a mirarlo a ver. ¿Sí? ¿Sí es así o no? Los estudiosos de la Biblia, de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7 le dije. ¿Sí? ¿Sí dice así o no? ¿Dice algo? Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. El 13 y el 14, ¿verdad? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén, amén. Y la han emblanquecido de la sangre del Cordero. Por otra parte, sigo leyendo el comentario. Por otra parte, Dios traerá juicios espantosos sobre la humanidad incrédula y perseguidora. Apocalipsis 6, 8 al 11, 15 al 18. Pero, escuche, pero protegerá de la retribución divina a los suyos. Ya va usted viendo lo que significa Mateo 24, 12 al 13, ¿verdad? Pero los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. O sea, aquí está hablando, hermano, de gente que se quedó en la tribulación, que no fue arrebatada y se quedaron. Amén. Por otra parte, Dios traerá juicio espantoso sobre la humanidad incrédula y perseguidora, pero protegerá de la retribución divina a los suyos, los escogidos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Daniel 12:1. Volvamos rápido allá. Daniel 12:1. Miremos qué dice en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo a través de este profeta. Daniel 12:1. Los rápidos de la Biblia. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Por fin llegué. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será ¿qué? Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y sigue diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Y ahí ya estamos viendo nosotros, hermano, cómo está siendo profetizado esta esperanza que tenemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa esperanza que tenemos en el Señor. Bueno, Daniel es un libro, hermano, profético. Él va muy de la mano con Apocalipsis, y de estas cosas que habló Jesús
en Mateo 24 en relación a eso. Pero como digo, ahora no hay el tiempo para nosotros poder entrar porque esto es muy extenso, ¿verdad? Y requiere de mucha atención. Pero le decía que Jesús dio un panorama, una visión panorámica de lo que había de suceder, de los tiempos finales, porque ellos le dijeron: Señor, ¿qué señales de su venida, de su segunda venida? Ok, protegerá a los suyos. Uno de los medios que Dios empleará para salvar de la muerte a los suyos es acortar los días de la tribulación. Mateo 24, 22. Mateo 24, 22. Vamos a leer Mateo 24, 22. ¿Qué dice en este texto? Mateo 24, 22. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, note, de los escogidos, está hablando del tiempo de la tribulación, dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a cortar los días. ¿Por qué? Por causa de escogidos. Ya su iglesia se fue, ¿no? Pero aquí habla, ¿y quiénes son estos? Dice en Apocalipsis: estos son los que han salido de la gran tribulación, que lavaron sus ropas. Amén. Uno de los medios que Dios empleará para salvar de la muerte a los suyos es acortar los días de la tribulación. Mateo 24, 22, Marcos 13, 20 también lo dice. Amén. Bueno, gloria a Dios. Esto es más extenso, pero yo he escogido como partes importantes acerca de esto. Ahora, hay otro tema, otro comentario basado en Mateo 23, del 37 al 42, basado también en Marcos 13, 33 y basado en Lucas 21, del 34 al 33. Si usted lo está escribiendo, vuelvo y lo repito: Mateo 23, del 37 al 42, Marcos 13, 33 y Lucas 21, del 34 al 36. Dice aquí: puesto que la segunda venida será inesperada y repentina, como el diluvio, ¿se acuerdan? Conviene vigilar y orar, hermano. De hecho, cuando habla en Mateo 25 de las vírgenes, habla de que habían vírgenes, hubo insensatas y otras que estaban vigilantes y que llevaban aceite para sus lámparas, ¿recuerda? Y estaban vigilantes. Entonces, en vista, hermano, de que la venida del Señor no hay fecha, como muchos han puesto fechas, ni el mismo Señor habló acerca de eso, de fechas específicas, sino que va a ser inesperada. La Biblia habla de como en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Es conveniente que la iglesia vigile y ore, esté atenta, preparada, dice la Biblia, preparada. Así hablaba de esas vírgenes que estaban preparadas. En la época de Noé, la vida seguía su curso normal. Recuerda que Jesús dijo que como en los días de Noé será su venida, ¿se acuerda? Y en los días de Noé la vida estaba normal, todo el mundo se daba en casamiento, la rumba, y todo el mundo viviendo la vida sabrosa, la vida loca. Esta vida es un carnaval y todo eso. Así estaba, hermano, en el desorden. Escuche, en la época de Noé la vida seguía su curso normal. Ningún hombre fuera del patriarca sabía de la catástrofe que amenazaba, ni preparaba la liberación de su familia. El terrible despertar vino cuando ya era demasiado tarde. Personas íntimamente asociadas serán separadas por el inesperado regreso de Cristo. Dos campesinos trabajando en un cultivo, el uno será tomado y el otro será dejado. En su actividad no hay nada que los distinga, dice el comentario. Escuche, y esto es verdad, hermano. En su actividad no hay nada que los distinga. Hay dos trabajando, hay dos durmiendo, hay dos segando. En su actividad son iguales, ¿verdad? Pero en su corazón son diferentes, dice el comentario aquí. El uno cree en Cristo y éste espera su venida y ama su venida. Y recuerde que primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice que el que tiene esta esperanza de verlo cara a cara, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice, este se purifica a sí mismo. Amén. El uno cree en Cristo y espera su venida. El otro está espiritualmente desprevenido e indiferente del Señor. La separación de los dos grupos será efectuada por el arrebatamiento, o lo que se denomina también el rapto de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Voy rápido porque el tiempo se me fue.
Gran parte de la iglesia creen que la segunda venida tendrá dos fases, las cuales estarán separadas por la gran tribulación. Dos fases. Dos fases. Una primera fase es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Dice en Tesalonicenses 4:17, creo específicamente, dice: los muertos serán resucitados y los creyentes que vivan serán transformados, serán llevados juntos al cielo antes de que se manifieste el anticristo. Por lo tanto, la mayor parte de las profecías de la tribulación de Mateo 24 y Apocalipsis, escuche, tiene que ver con Israel principalmente. Con Israel. Yo pensaba en eso, ¿no? Pensando en eso, yo diría que muchos quizás de los que se quedan allí son precisamente judíos, muchos. No me crea, yo simplemente estoy, ¿verdad? Porque ellos no esperan, hermano. Hasta el sol de hoy, Cristo fue un farsante, un engañador, ¿verdad? Lo entregaron al autor de la vida, Pedro, creo que es Pedro el que habla de esa manera, ¿verdad? No me crea, simplemente yo hablo, pero la mayor parte de las profecías en sí, cuando se habla de la gran tribulación, Mateo 24 y Apocalipsis, tiene que ver con Israel, la mayor parte. Ahora, principalmente cuando se habla de esto, de esta doctrina, se basa en la enseñanza de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, principalmente. Para que usted lo tenga en cuenta y lea 2 Tesalonicenses capítulo 2. El anticristo, dice Pablo allí, se manifestará solamente después de que sea quitado lo que detiene la acción del misterio de la iniquidad. En eso también hay posiciones. Amén. En esto también hay posiciones. Dice que hay quien lo detenga todavía al anticristo para que se manifieste. Y esta fuerza, algunos han hablado de las leyes, ¿verdad? Del gobierno. Pero el comentario dice aquí que esta fuerza que verdaderamente impide la aparición del anticristo es el poder del Espíritu Santo actuando en la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo que retiene ese poder, actuando aquí en la tierra a través de la iglesia. Actuando a través de la iglesia. Amén. Es necesario que la iglesia sea arrebatada antes de que se manifieste el inicuo, el que vendrá y desatará la gran tribulación. La gran tribulación. Se habla de una primera fase. Vendrá y nos llevará, vendrán las nubes y se llevará a su iglesia. Y entonces se manifestará el inicuo y habrá gran tribulación. Y la segunda parte, pues, es evidentemente la revelación de Cristo al mundo con su segunda venida. Cuando vendrá, el Señor vendrá en gloria acompañado de los santos para juzgar a las naciones y establecer entonces así su reino milenario en la tierra. Amén, amén y amén. Amén. Entonces, Mateo 24, del 12 y 13, queda claro, ¿verdad? Aquí no está hablando de esa salvación como tal, de que vas a que tienes que perseverar para ganar la salvación. Este perseverar tiene que ver más, hermano, con prueba. Perseverar, en el griego, la palabra que se encuentra en el diccionario griego dice hupomeno, y el significado que arroja es el de resistir, el de aguantar, soportar la prueba con valentía y confianza. Ahora la pregunta es: ¿quiénes serán los que realmente resistirán y aguantarán y soportarán la prueba con valentía y confianza, sino los que ya son salvos? Porque en aquel tiempo muchos apostatarán de la fe, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla del amor se enfriará, no habla de la gente del mundo, el mundo ya está frío. Habla de gente que estaba en la iglesia, dentro. Dentro de la iglesia.
Y que vendrá, hermano, un enfriamiento, un apostatar, se apartarán de la fe del Señor y negarán al Señor. Tenía algo anotado por aquí, no lo encuentro ahora, cómo hace la descripción de cómo, hermano, se vendrá un desorden dentro de la misma iglesia, hermano, con respecto al hecho de que el amor de muchos, aquí está. Mire cómo dice este comentario. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Prevalecerá el desenfreno entre los mundanos, y esto hará disminuir el celo y el amor de la gran mayoría de los que profesan ser seguidores del Señor. También lo que se llama libertad cristiana degenerará un desenfreno y anarquía total. A pesar de la persecución de fuera, muchos estarán allí firmes. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Oremos al Señor. Póngase sobre sus pies. Es importante también poder saber, hermanos, de que estamos viviendo eventos fuertes. Nunca, creo que en la historia, según escuchaba yo de algunos, nunca se había gestado de alguna manera, en gran manera, lo que estamos viviendo inclusive hoy en día, con respecto inclusive de la identidad sexual. Esto es mundial, hermano. La perversión, el desvío, ¿verdad? Y todo esto es obra, todo eso es antinatural. Y todo esto no es divino, todo esto no es, hermano, conforme a la justicia. Son muchas las cosas que ya están pasando impresionantemente. La maldad que hay, hermano, la apostasía está ya en las iglesias. Ahora mismo ya está funcionando la apostasía. Si usted se mete al YouTube, usted se da cuenta de congregaciones, de falsos profetas que salen con sin número de locuras y de cosas, hermano, que apartándose de la verdadera fe. Entonces ya estamos viviendo inclusive en tiempos difíciles, y yo no estoy diciendo que entonces ya estamos en la tribulación, y yo no estoy dando fechas ni nada de eso. Simplemente estoy diciendo: mira alrededor lo que está pasando. Mira alrededor qué está pasando también desde nuestros tiempos. ¿Qué está ocurriendo? Y esto va en aumento y en aumento. Muchos están orando: Señor, que porque no sucedan las guerras, que no pase. Hermano, lo que tenemos que hacer es vigilar, porque es necesario que todo esto acontezca, y va a acontecer, y la maldad va a venir y va a ser horrible, y dentro de la misma iglesia se va a desenfrenar a cosas peores. Y es que ya nosotros no podemos decir que ya comenzó, pero estad firmes. Eso dice el Señor: estad firmes, estad preparados. No nos pase de lo de esas 5 vírgenes que estaban las 10, fíjese, tenían sus lámparas, todas las 10 tenían lámparas, tenían fuego en sus lámparas, pero hubo 5 descuidadas, y hubo 5 preparadas. Hablando del aceite, hablando de una vida espiritual que cada día, hermano, se está cultivando. Por eso es que dice: vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, porque eso es la vida que Dios nos ha dado a nosotros, y por eso nos dio el Espíritu Santo. No satisfaga las obras de la carne. Es viva en el Espíritu. ¿Cómo vivo en el Espíritu? ¿Por emociones o brinca o porque lloro? No, viva en el Espíritu es: viva ajustado en la palabra de Dios, viva de rodillas delante de la presencia de Dios, humillado, constantemente buscando al Señor. Niéguese, tome su cruz, cargue su cruz, niéguese, muera la carne, reconozca su pecado si se equivoca, si peca. Viva cultivando la vida de Dios. Ruegue, clame a Dios, humíllese.
en la presencia de Dios. Haga la voluntad de Dios, busque a Dios, hambriento y sediento de Dios, congréguese, estudie las Escrituras, no lea la Biblia, estúdiela. Estudie la Biblia. ¿Comprende lo que le quiero decir? No lea la Biblia, estúdiela. Y lógicamente para estudiarla hay que leerla, pero espero me comprenda. Estúdiela, escudriñela, pregúntele a Dios, investigue usted, sea diligente, viva la palabra, tenga en cuenta las palabras de Dios y vívalas. Amén, amén. Vele cada día por su vida espiritual. Y no lo digo yo, dice el Señor. Hay una lucha a través de Pedro, hay una lucha, hay una batalla, hay deseos que batallan contra el alma. No le den lugar a eso. Alimenten el espíritu, la relación con el espíritu. La carne está ahí, es débil, pero yo les he dispuesto el espíritu, dijo el Señor. Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha llenado de su presencia. Él ha puesto el Espíritu Santo, Él ha puesto el sello, Él nos ha traído su palabra, Él nos ha limpiado, Él nos ha lavado, Él nos ha justificado, Él ha puesto el querer como el hacer de su buena voluntad. Él nos ha dado todo, hermano. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, bendigo su nombre, honra y gloria le doy a usted, Señor, por su palabra. Por favor, te suplico que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, como iglesia. Que el Espíritu Santo esté allí, Señor, para poder afirmar cada día. Que afirme, Señor, afirme los pasos de tu iglesia. Somos tu iglesia. Afírmanos, fortalécenos en todo, Dios de la gloria. Y en medio de toda prueba y dificultad, aún podamos pensar como pensaba el apóstol Pablo, Señor. Que muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor le librará de todas ellas, porque nada se compara con la gloria que usted tiene para nosotros, Señor. Que estemos preparados, que estemos listos, Señor, en una vida alimentada por usted, Dios, y que vivamos para la gloria de su nombre en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Dele la gloria al Señor esta mañana. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.